Bon dia de nou a tots. Ja amb menys emocions. Iniciem les 10 jornades de l'Associació d'Arxius Valencians i us presente, superagraïda a la senyora Celles per estar que estigui encara que siga online entre nosaltres, perquè és una persona superocupadíssima i ha tingut a bé fer-nos un hueco. La presente ràpidament i així deixem que ella parli. Antea Celles és la secretària general del Consell Internacional d'Arxius des de febrer de 2018. Ha treballat com a arxivera, gestora de documents i coordinadora de privacitat de l'Arxidiòcesi de Vancouver, al Canadà entre 2003 i 2010. Cap de projecte i consultora principal de la International Records Management Trust i entre 2010 i 2013 responsable de transferències i documents digitals en els arxius nacionals del Regne Unit entre 2014 i 2018 i assessora tècnica i de polítiques en l'oficina del Gabinet del Govern del Regne Unit entre 2016 i 2017. La seva formació és llicenciada amb honors en la Queen's University de Kingston, Ontario, màster en estudis d'arxivística per la Universitat de la British Columbia de Vancouver i doctora en estudis de la informació per la Universitat del College de London en 2010-2016. Com a altres activitats i projectes en els quals participa, ha sigut presidenta de l'Associació d'Arxivers de la British Columbia entre 2004 i 2006, membre de l'Open Government Partnership, el meu anglès és horrible, però UK Civil Society Forum, entre 2012 i 2013, representant de l'ICA, del Consell Internacional d'Arxius en el projecte PERSIST de la UNESCO entre 2018 i 2020, representant d'arxius en el projecte UNESCO PERSIST entre 2020 i 2021 i actualment forma part de la Junta Directiva per al Hub for Artificial Intelligence Research Alliance, el Centre per la Recerca Bibliotecària que ha fundat aquest projecte. La senyora Celles impartirà la seva ponència, el títol de la qual és sobre el tema d'arxius visibles empoderant els arxius. Moltes gràcies, senyora Celles, quan vostè vulgui. Muchísimas gracias, señora presidenta. Estimados colegas, estimadas colegas, es un placer poder dirigirme a todos, a todas, en esta 10ª conferència de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians. Así que agradecimientos para la presidenta Irene Manclús Cuñat, así como a toda la asociación y el equipo del comité científico y organizador. Espero que todos y todas estén muy bien pese a la pandemia y siento no poder estar en Valencia de forma presencial. Ciudad que todavía tengo que visitar, tengo que visitar muchas partes de España y es una lástima no poder estar allí hoy y poder escuchar las fantásticas sesiones y también dedicar tiempo a estar con todas vosotras, con todos vosotros en Valencia, esta ciudad preciosa. Hoy vamos a hablar de archivos visibles, el tema de la conferencia, y también de cómo hacemos lo invisible, nuestra profesión, pues visible. Solemos trabajar en segundo plano de distintas formas y el trabajo que llevamos a cabo no se reconoce debidamente por las personas responsables de la toma de decisiones y en general por la sociedad. Entonces vamos a examinar cómo la ICA ha hecho que la profesión de archiveros y gestores de documentos sea más visibles y también el plan estratégico y el empoderamiento de los archivos en la profesión. También me gustaría fijarme en distintos proyectos a nivel internacional que han llevado a cabo por distintas asociaciones de archiveros para elevar la visibilidad. Además, también me gustaría hablar de cómo debemos
¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de visibilidad en el marco de la transformación digital? El papel de los profesionales en el apoyo, en el restablecimiento del sector público, de las operaciones del sector público o privado, junto a la recuperación económica después de la COVID. Y si puedo decir, bueno, digo post-COVID, aunque ahora esperamos una quinta oleada de COVID, y bueno, y nunca enfatizamos esto suficientemente, dando que ofrecemos acceso y accesibilidad a registros y datos clave que están en organizaciones públicas y privadas. Y todo esto no se detiene durante una crisis, sino que cobra importancia. El Consejo Internacional de Archivos y los comisionados, junto con otras organizaciones colaboradoras, como por ejemplo la Coalición de Preservación Digital, ARMA, la UNESCO, Memory of the World, la Research Data Alliance, CoData, World Data System, refuerzan las responsabilidades que el sector público y el sector privado y las organizaciones que lo componen tienen a la hora de documentar las acciones en cuanto a lo que ha sucedido durante la pandemia de la COVID y la participación directa o indirecta en el restablecimiento de la actividad económica de un país y también en la investigación del desarrollo de una vacuna contra la COVID. El proceso no solo trataba de enfatizar el papel clave de los archivos y los profesionales de los archivos a la hora de garantizar la operatividad, sino también aumentar la visibilidad sobre qué es aquello que hacemos. Y muy a menudo nuestro papel en estos temas, en la identificación y garantizar el mantenimiento, la preservación de registros y datos clave, ya sean físicos o digitales, a menudo se pasa por alto. Y a medida que pasamos de, bueno, un mundo cada vez más digital y disperso, el concepto de gestión de la información y conservación correcta a menudo se deja a un lado. Por ejemplo, especialmente durante las situaciones de confinamiento y limitación al desplazamiento dentro de las fronteras nacionales. Aquí, bueno, además de emitir un comunicado, tratamos de aumentar la visibilidad de nuestros archivos que seguían estando disponibles pese a el cierre de los edificios físicos y seguíamos ofreciendo cierto nivel de acceso a investigadores externos a nivel local e internacional. Y creo que es importante resaltar que nuestros archivos no solo son solo registros en papel, sí hay registros en papel muy importantes, pero es mucho más lo que ofrecemos a través de la digitalización, por ejemplo, con la participación de la colaboración con gobiernos, transparencia, rendición de cuentas. Y a menudo esto se omite por parte de los responsables de la toma de decisiones. Y en cierta manera, la pandemia de la COVID nos ha llevado a enfatizar qué es lo que hacemos los profesionales y lo que seguimos haciendo en plena crisis sanitaria. Hasta 800 organizaciones se unieron a esta iniciativa y siguen estando disponibles sus archivos en la página web de la ICA para seguir permitiendo el acceso, aunque los edificios físicos correspondientes estuvieran cerrados. Y bueno, en un mundo post-pandémico, esperemos que lo podamos ver pronto, esperamos cierta normalidad y recuperar parte de nosotros y nosotras mismas y bueno, poder pasar a un entorno post-COVID. Y creo que aquí desempeñamos un papel muy importante en el restablecimiento de la entidad comunitaria y de las distintas conexiones en el seno de la misma. En cierta manera, la COVID nos ha forzado como profesionales a enfrentarnos a lo digital, como nunca habíamos hecho antes. Y el teletrabajo en plenos confinamientos y bueno, ha significado que teníamos que movernos rápidamente en un entorno digital y distribuido. No significa que no hubiera nada digital en nuestras organizaciones o que no lo hubiéramos utilizado de forma previa en cada institución para fomentar y
permitir la accesibilidad de nuestros registros. Nada más lejos de la realidad, pero todavía había una importante presencia del papel en nuestra vida pre-COVID. Además, el traslado a lo digital y a plataformas de terceros creo que ha complicado nuestro trabajo como profesionales de la información, todavía más que antes de la pandemia, dado que hay pruebas diseminadas, dispersas en distintas plataformas, en distintos sistemas, con el objetivo de facilitar el teletrabajo y la toma de decisiones en remoto. Creo que esta disrupción mundial nos ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre los valores y la importancia de los archivos y los gestores de documentación, pero también de entender el entorno para ver cómo mejor nos podemos posicionar a nosotros, a nosotras y a nuestras instituciones para restablecer formas más normales de volver a trabajar en la oficina, y ahora creo que es el momento de... Bueno, antes estábamos muy ocupadas con la pandemia en tema, tanto el aspecto profesional como personal, pero ahora es el momento de decirle a los legisladores la importancia que desempeñan los archivos en este entorno, dado que la única forma que podemos acceder a toda la información distribuida en distintas plataformas es a través de nosotros y de nosotras. El Consejo Internacional de Archivos trabaja en nombre de la profesión, no solo para ofrecer oportunidades laborales como por ejemplo hacemos en los congresos anuales, pero también hay congresos y talleres online, pero además otro papel importante que desempeñamos es el de la defensa y visibilización de nuestra profesión a nivel internacional. Además de estos eventos y de la respuesta a la COVID, hacemos distintas iniciativas a nivel cada año. Por ejemplo, tenemos la Semana Internacional de los Archivos para fomentar distintas formas de trabajo y ofrecer procesos, herramientas de trabajo digital. Y aquí teníamos que organizar también la Semana Internacional de los Archivos, que congrega instituciones de archiveros y archiveras de todo el mundo. Y aquí, también colaboramos con nuestra filial latinoamericana y con ella lanzamos lo que es una campaña en redes sociales. Y no podemos subestimar la importancia de este trabajo y la importancia de este trabajo estrecho con nuestra filial, pero también sobre la importancia de, cuando tuvimos que plantearnos qué hacíamos ahora, de cara ya a eventos más físicos. Entonces, la primera campaña en redes sociales es esta que vemos, un archivo es, y aquí nos ocupaba el mismo tema que nuestra filial utilizó en 2017. La respuesta de la comunidad internacional cuando lanzamos un archivo es en 2020 fue sobrecogedora. Y llegamos a parte de la comunidad de archiveros y archiveras a la que no habíamos llegado en muchos años. Y esta campaña en redes sociales nos permitió, junto con el programa de webinarios que lanzamos como parte de la Semana Internacional de los Archivos, de entablar debate sobre lo que significaban los archivos para nuestra comunidad, así como también para nuestros aliados. Y aquí exploramos, considero, los temas recurrentes que debemos abordar, por ejemplo, como profesionales. Por ejemplo, cambio climático, la conservación digital, los derechos humanos, la rendición de cuentas, la transparencia, pero creo que la plataforma digital nos ofreció mayor alcance. Habíamos analizado estos temas de antemano, pero creo que al difundir esta información a mayor escala, esto ha tenido mayor repercusión y como ICA nos ha permitido a nivel internacional aumentar la visibilidad de los archivos y conseguir pruebas tangibles como resultado de los debates. Y además estamos teniendo en cuenta estos temas. Y lo digital ha puesto en manifiesto, nos ha permitido contar con pruebas que no teníamos antes. Y aquí vemos la enorme respuesta, con 7.000 interacciones durante toda la duración de la campaña en redes sociales, en
Twitter y 17.000 en Facebook. Son cifras verdaderamente impresionantes. Además, bueno, fue un punto de inflexión para la ICA en cuanto a la defensa y visibilización de nuestro trabajo en todo el mundo. Aquí reseñamos la importancia de nuestras colecciones y de los retos a los que nos enfrentamos como profesionales. Luego también, empoderar los archivos. Fue otra campaña un poco más compleja porque teníamos, bueno, distintas conversaciones relacionadas, pero sigo pensando que, bueno, entablamos debates muy significativos durante la campaña y también durante el webinario. Aquí tenemos una cita del presidente Becker que dice: cuando pienso en empoderar archivos, pienso en lo que estamos haciendo para garantizar que los archivos presentan un efecto máximo en las personas a las que damos servicio. Y creo que esa es la esencia de la campaña de redes sociales. Y aquí la respuesta, zona archivo, durante la Semana Internacional de Archivos, como parte del pilar de inclusión y colaboración. Esta campaña de empoderar los archivos se centraba en asumir responsabilidad, inclusión, diversidad. Son una serie de pilares que forman parte de empoderar los archivos en la profesión de 2021-2024 y su plan estratégico. Como dije antes, fue un debate un poco complejo por tener tres pilares, pero resultó fructífero y hubo un gran compromiso y apreciamos entre nosotros que había un énfasis que se quería marcar sobre la rendición de cuentas y la inclusividad. Y durante todo este tiempo hemos hablado mucho al respecto. Las campañas de las redes son una forma de ayudar a los archivos, por un lado, que nuestro trabajo, mandatos, preocupaciones sean más visibles, aquello que hacemos en general, pero desde un punto de vista de asociación profesional me ayuda a mí como secretaria general a entender a nivel internacional, ¿no?, cómo podemos llegar a todo el mundo, ¿no? ¿Qué piensa nuestra comunidad? ¿Qué necesitan para visibilizarles en el plano internacional? Aquí vemos en la Semana de Archivos Internacionales. Son 68 países los que participaron en esta campaña de redes en 38 idiomas, algo sorprendente, mucho más que el año anterior. Y pues hubo menos interacciones en Facebook y Twitter. La variedad y calidad de las interacciones en distintos idiomas y distintos países resulta muy potente. Bien, pasamos a abordar cómo otros archivos visibilizan internacionalmente sus colecciones y algunas iniciativas en las que trabajan. Uno de los proyectos de crowdsourcing más tempranos y de más éxito viene de la ciudad de Ámsterdam. Los archivos de la ciudad de Ámsterdam querían transcribir registros notariales que eran importantes y los investigadores los consultan habitualmente y entonces querían ponerlo a disposición del público en general. El problema es que cuando tiendes a la digitalización, como seguro que se habrán encontrado ustedes con otros materiales en sus instituciones, serían los registros manuscritos que no se pasan por OCR muy bien. Entonces hay que ver cómo se transcriben. Entonces, los archivos de la ciudad de Ámsterdam pues, crearon un proyecto de crowdsourcing donde escanearon el material, los registros manuales y luego un grupo de voluntarios se puso a transcribir el contenido de todos estos registros y un sistema de check and balance, de verificación, porque como seguro les ha pasado a ustedes, no siempre se puede saber bien lo que
dice alguna palabra aquí y allá por cómo está escrito, así que había varias personas comprobando la calidad y participó muchísima gente y fue una respuesta extraordinaria en este trabajo. Y luego esto ha evolucionado a lo que se ha venido a llamar Transcribus, que es un algoritmo de aprendizaje automático de Machine Learning en los archivos de la ciudad de Ámsterdam para ayudar a la identificación de los textos manuscritos. Es un problema importante de ciencia computacional y los archiveros con estos proyectos de crowdsourcing podemos llegar más allá, hacer que participen otras comunidades que también pretenden una transformación digital para trabajar conjuntamente. Estoy convencido de que los archivos de la ciudad de Amsterdam están trabajando con científicos computacionales, informáticos, programadores para poder refinir Transcribus y esto pues sería la punta de lanza de un software de transcripción de manuscritos para el mundo archivero. Creemos que así podemos visibilizar nuestros archivos y que sean más accesibles. Es un ciclo virtuoso, si se quiere, haciendo los archivos más accesibles. Nuestras instituciones y nuestro trabajo también lo es. Otro proyecto que me gustaría compartir es uno canadiense que se llama Project Naming. El proyecto Naming, aumentar la visibilidad de los archivos, no solamente es por las instituciones que hay detrás, sino que puede ser un mecanismo para tender puente con algunas comunidades tradicionalmente marginadas e infrarrepresentadas. Se les da voz, se habla de sus historias y esto se puede hacer en un instituto para que esas voces dejen de haber estado silenciadas por el racismo o por la represión. Y este proyecto Naming permite a los pueblos indígenas canadienses que participen en la identificación de fotografías en la biblioteca y los archivos de Canadá. La mayoría de las personas representadas en las imágenes de las colecciones de LAC nunca se habían identificado. Muchas descripciones de archivos relativas a acontecimientos o actividades están ausentes o tienen información mortechada. Por ejemplo, nombres, lugares, nombres de bandas, terminología. La información se basa en las inscripciones de leyendas originales que se encuentran en los registros y por lo tanto reflejan los prejuicios y las actitudes de la sociedad no indígena hacia los indígenas en la época. Este proyecto ha permitido a LAC, la Biblioteca y los Archivos de Canadá, a tratar bien a quienes habían sido maltratados durante muchos vientos. Seguro que han oído hablar sobre las tumbas colectivas y en Canadá y esas fosas comunes, queremos decir, ha sido algo horrible, ha salido en los medios de comunicación, lo mismo sucede en Australia, hay otras áreas donde hay muchos que han sido dejados atrás en Australia. El Reino Unido no es distinto, así que ofrecer a la gente un nivel de control sobre cómo son representados en los archivos, cómo se les describe y permitirles que cuenten sus propias historias, sus propias formas de vivir es importante y no será algo cómodo de abordar, pero es una manera de ser más inclusivos, de tener una visión más diversa, más representativa, más inclusiva de aquello que hacemos y además de ser respetuosos en la manera que tratamos con algunas comunidades que quieren trabajar con los archivos y conseguir un poco de entidad de sus historias. Bueno, esto pues, pasó hace pocos días y se trata de los archivos nacionales de Francia que han hecho historia con una prueba de concepto almacenando registros digitales utilizando ADN.
Detrás de este proyecto está que el volumen de la información era mucho mayor de la capacidad de almacenamiento y conservarlo. La inteligencia artificial como registro, y esto será algo que hablaré un poco más tarde, es un reto porque se trata de registros extremadamente complejos y volúmenes ingentes de datos que deben capturarse, que se están generando y hay que capturar mediante archivos. Muchas veces en archivos hablamos de inteligencia artificial meramente como una herramienta para ayudarnos a procesar amplios volúmenes de información y es una herramienta muy útil al respecto. Pero creo que hay otro aspecto que debemos tener en consideración y es que estas herramientas se están utilizando ahora por parte de los gobiernos en la toma de decisiones. También existe transparencia, rendición de cuentas que tenemos que abordar como comunidad y también tenemos que adquirir estos registros y nuestra capacidad de almacenamiento actual es limitada y luego la repercusión medioambiental de grandes centros de datos es importante. Entonces nosotros hemos tenido que pensar en el efecto del cambio climático en nuestras colecciones y nosotros como instituciones, pero realmente no hemos lidiado con nuestra repercusión en el medio ambiente y a medida que nos comprometemos y adquirimos más y más información resulta algo problemático. Este proyecto pretendía pues intentar abordar algunas de estas cuestiones sobre almacenamiento y el impacto medioambiental. Se trataba de un proyecto piloto para codificar mediante ADN, porque el ADN puede almacenar cantidades enormes de datos, es neutro en lo que se refiere a las emisiones de carbono y es un intento de tener una copia de seguridad de registros digitales. No va a resolver la accesibilidad de vastos volúmenes de información al público general y quizás habría que atender a un modelo híbrido con papel y digital en algunos entornos para que sea accesible algunos materiales y hay muchas veces que podemos plantearnos tener el material que más accede cerca y lejos aquel que se busca menos. Entonces, este proyecto, en cualquier caso, a pesar de la posibilidad de utilizar el ADN como un mecanismo para la conservación y decodificación en formato de ADN de registros, pues es algo que queda muy lejos y es costoso. Esta prueba de concepto eh, permitió visibilizar los archivos mediante la participación de los medios de comunicación en las carteras de ciencia y tecnología. Así que ayer, por ejemplo, celebramos una reunión con el director de los archivos nacionales de Francia y le estaban llegando mensajes a diestra y siniestro porque apareció y el proyecto también apareció en las noticias de la mañana nada más amanecer. Por lo tanto, era una de las historias principales y es una manera, cuando hablamos de visibilizar archivos, se trata precisamente de eso, de tender puentes y colaborar con socios no tradicionales como científicos, por ejemplo. En este caso, eh, sería especialistas del Consejo de Investigaciones Científicas en Francia, con expertos en ADN, biología, informática, porque hay un algoritmo que subyace y hace que el material quede disponible. Por lo tanto, se trata, como decía, de proyectos vitales clave para archivos más pequeños. Esto parece inaccesible, pero hay proyectos que se pueden realizar a nivel local que pueden tener una gran repercusión como este y que puede aumentar el perfil, visibilizarnos. Y creo que hay algunos mitos sobre lo que hacemos pueden quedar resueltos, ¿no? Y podemos demostrar la importancia que tenemos en nuestras instituciones. Entonces, se trata precisamente de visibilizar a los archiveros y gestores de documentos. Hemos hablado de esto, pero detrás de todo lo que hacemos tenemos personas, hay personas quienes están en la sala, quienes están siguiendo
por Internet, todos en el mundo. Tenemos que ser visibles, no solo los proyectos y las instituciones a las que pertenecemos, porque se nos tiene que valorar como profesionales. A menudo en muchas partes del día la profesión de archivero o gestores de documentos no está reconocido como profesión, como empleos que requieren una cualificación profesional. Y me parece que resulta importante estar ahí y valoremos el valor, la experiencia, los conocimientos con los que contribuimos. Y me parece que hay algunos mitos o formas de pensar que cabría repensar para efectivamente ser nosotros quienes lideremos este cambio. Y al mostrar esta imagen no estoy diciendo que el trabajo de abogacía, de defensa no sea importante, pero creo que hemos generado algunas ideas de lo que significa una abogacía significativa para visibilizar nuestras instituciones y no nos están ayudando, creo. Y hasta puede ser contraproducente en algunos sentidos. Durante 20 años, desde que yo empecé a trabajar en esto y mucho antes, ha habido un debate constante sobre abogacía y cómo necesitamos líderes y la alta dirección en instituciones que nos apoyen. He estado en reuniones con realeza, ministros, secretarios, subsecretarios, líderes de pensamiento, etcétera, etcétera, intentando explicar la importancia de la gestión de archivos y documentos por una cuestión de gobernanza, por una cuestión de transparencia, etcétera, etcétera. Dicen que lo saben, que lo entienden y luego cuando salen de la reunión vuelven a pues, lo suyo, a sanidad, reglamentos, a lo que se dediquen, pero no ven lo que nosotros hacemos, ni se nos facilita que hagamos lo que tenemos que hacer. Y le dan importancia a la información que conservamos y que hacemos accesibles. Entonces no se nos valora como personas que se dedican a servicios, valores. Estamos esperando siempre a un caballero que venga a salvarnos y alguien que salga y lo siga en todo el mundo, ¿no? Pero normalmente cuando hay alguien que destaca, generalmente se queda enseguida detenido, tenida la inercia que consigue y no hay continuidad, no hay grandes repercusiones. Y me pregunto, tras tantos años, ¿cómo no hemos sido capaces de cambiar la percepción del valor de los archivos y la gestión documental, teniendo en cuenta todo el trabajo bueno que se está haciendo internacionalmente? Y estoy convencido de que esto no es distinto en Valencia. ¿Por qué no estamos cambiando nada en este sentido? Pues tenemos que dejar de esperar a un líder que consiga esa visibilizar. Bueno, está muy bien si hay un líder por ahí, pero tenemos que esperar y decir, es que necesitamos quien lo lidere. Nosotros tenemos que ser nuestros propios agentes de cambio, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, hemos de ser valientes, hemos de invitarnos a nosotros mismos a mesas a las que no se nos ha invitado tradicionalmente, como se dice en Inglaterra, igual hay que dar un puñetazo en la mesa, pero al hacer esto tenemos tener unos argumentos claros, basados en ciencia, digamos, pruebas, por qué tenemos que estar presentes. Y yo he cometido este error, he ido a reuniones, sobre todo al principio en mi profesión, y hablar de manera un poco esotérica que protegemos la rendición de cuentas, la transparencia, el buen gobierno, pero no iba con la evidencia, con las pruebas. Entonces, eso ahora lo sé y tengo la experiencia, pero cuando hablas con decisores tienes que ir ahí con datos puros y duros y con iniciativas como lo que ha hecho los archivos nacionales de Francia o los biblioteconomistas y archiveros canadienses, lo que se han estado haciendo los archivos de Ámsterdam. Son ejemplos para demostrar la repercusión que tenemos, y cuando asistamos a estas reuniones eso es lo que ponen sobre la mesa. Y cuando yo trabajaba en el gobierno del Reino Unido
sentido, yo iba a reuniones a las que nadie me había invitado. Asistía a reuniones de los comités de procesamiento del lenguaje natural, pedí reuniones sobre inteligencia artificial, aprendizaje automáticos, y yo acudía con las pocas pruebas que teníamos nosotros, pero si no nos autoinvitábamos o no nos solicitábamos, no nos hubiera invitado. Tenemos que hacernos hueco, sacar los codos y sentarnos a la mesa y explicar la importancia de los archivos. Y esto no siempre es cómodo, lo entiendo, pero es lo que hay que hacer. Considero que construir relaciones colaborativas es importante. No digo yo que haya que ir a tomar el castillo directamente, ¿no? Por el muro principal. A veces, pues igual hay que cavar por debajo de los muros. Es decir, hemos de ser un poco más estratégicos y cuando tenemos cuando hablamos de abogacía, de defensa, entonces a mí muchas veces los decisores no me han hecho caso porque no le veían valor, pero hay veces que tú no puedes entrarle directamente a un decisor, pero cuando tienes un colaborador que sí consigue despertar el interés del decisor, entonces es más fácil. Entonces necesitamos colaborar con otras profesiones quizá más visibles y podremos llegar a los oídos de quienes toman las decisiones y otros. Y además una cuestión también política con las que tienen que lidiar nuestras instituciones es para cómo los archiveros y gestores documentales pueden tangibilizar lo que aportamos. Pues necesitamos evidencia fuerte y tenemos que hablar y hablar de nuestro efecto de manera concreta. En un mundo en el que manda el dato, hay que utilizar los datos y aprovecharlos para que se nos escuche y se nos tenga en consideración. Nosotros tenemos que apartarnos de esta percepción de que podemos conseguir la perfección, porque hay veces que se le dice a uno, ay, es que tenemos un proyecto y dice, ya, pero es que no es perfecto. Y dices, bueno, igual no es perfecto, pero es estupendo. Entonces, hay veces que si uno tiene un buen proyecto, hay que lanzarlo, no tiene que ser impecable, 100% perfecto, porque eso nos impide visibilizar a nuestras instituciones y nos impide defendernos como archivistas y gestores documentales, sino nuestros programas e instituciones en general. Entonces, necesitamos trabajaba en los National Archives con el que hablaba de learning by doing, aprender haciendo. Es la única manera de tener una base sólida justificada científicamente para demostrar los éxitos. Y déjeme que recalque, y los fracasos, tenemos que dejar de tener miedo a fracasar, porque yo he aprendido más de los errores como archivera, como persona, que muchas veces con algunos éxitos, para tener argumentos que subrayen la importancia de nuestro importante en la buena gobernanza, en la transparencia, en la rendición de cuentas. Y cuando hablamos de fracasos, muchas veces pregunto lo siguiente. Cuando los científicos desarrollan algo novedoso, la vacuna de la COVID la desarrollaron el mismo día que salió esto. No, fue un tanteo, pruebas, te equivocas hasta que lo consigues. Y necesitamos ese modelo, sobre todo cuando tenemos la transformación digital. Si estamos intentando visibilizar los archivos en un entorno digital, pues esto requiere iteración. Igual no lo conseguimos perfecto al principio, pues aprender de los errores, conseguir un modelo mejor y mejorar continuamente con los colaboradores para poder explicar de una manera que despierte interés por qué tenemos que estar sentados a la mesa, por qué tenemos que tener una voz en la transformación digital. Y como no podemos ser perfectos en todo, creo que se suscitan otras preguntas sobre cómo se gestiona el riesgo y, más importante, y bastante bien, ¿qué significa? ¿No? Porque cuando hablamos de visibilizar archivos, de poner en valor la profesión, las instituciones, si no podemos aspirar a la perfección, ¿qué es algo suficientemente bueno?
Bueno, durante muchos años hemos hablado de conseguir un asiento en la mesa y creo firmemente que necesitamos sentarnos a las mesas y tenemos que estar ahí para informar las políticas y cuando hay que hacer una transformación digital en nuestros centros, igual que un informático, un científico de datos, todos los que son llamados a esta mesa, nosotros debemos estar ahí porque nuestra perspectiva por el acceso a vasta información, tanto presente como histórica, pueden aportar visiones variadas que pueden ayudar a las decisiones para las empresas, el sector público, etcétera. Pero, como dije anteriormente, necesitamos ser más proactivos en impulsarnos hacia adelante, armados con datos basados en la evidencia que mide efectivamente qué es lo que aportamos a ese debate y lo tenemos la evidencia, tenemos las pruebas, es la manera en que la presentamos. Entonces uno igual pensará, vale, muy bien, pero ¿de dónde viene toda esta evidencia, estas pruebas y cómo conseguimos que sea significativo para quienes toman las decisiones? No se preocupen que llego ya, pero creo que hay que volver un poco a la esencia y ver cómo hablamos de aquello a lo que nos dedicamos. Entonces, si yo les pregunto cómo vamos a visibilizarnos a quienes no entienden mucho de esto y empiezo a hablar de registros, información. ¿Creen que la gente que no es experta sabe de lo que hablo y por qué es importante? Pues me parece que muchas personas cuando piensan en archiveros y gestores documentales piensan en algo un poco apolillado, no en nuestra función en la transformación digital. Entonces, la manera en que hablamos de lo que hacemos y la doctora Lauren Miller y sus visiones me parecen muy acertadas en su libro The Value of Matter of Fact, The Value of Evidence in the Information Age, en la que defiende la utilización de palabra evidencia, evidence, pruebas, ¿no? Cuando uno habla con los decisores o a alguien que no es experta, ¿no? La evidencia es un concepto bien entendido, es una manera eficaz de hablar de lo que hacemos, de lo que gestionamos, porque es que eso es lo que hacemos. Estamos gestionando las evidencias para la toma de decisiones, pruebas que tienen una repercusión en la vida de la gente y eso tiene una importancia. Los conceptos a los que nos dedicamos son importantes y yo recomiendo firmemente que lean esta obra porque es importante para cambiar la manera en que expresamos aquello que hacemos. Bien, ahora tenemos una palabra más poderosa para decir lo que hacemos. ¿Cómo creamos esa base de evidencias y los argumentos que despiertan el interés de los decisores? Bueno, creo que la investigación que emprendemos probando, aprendiendo mientras se hace es una manera. Otra, y esto es algo que se ha llevado a cabo con gran éxito en los archivos nacionales del Reino Unido, sería la medición del riesgo. Y existe un proyecto muy interesante que llevaron a cabo en torno a lo que llamaron archivos digitales, riesgo gráfico y modelo de riesgos. Se llama Diagram y se hizo con matemáticos utilizando probabilidad bayesiana para calcular y medir el riesgo de conservación digital. Y esto, al incluirlo en una expresión matemática y expresándolo de forma que se defina el riesgo, han podido llevar esto a las autoridades públicas y arguir que necesitan más financiación y han tenido mucho éxito. Me parece, por tanto, que cuando hablamos de visibilizar los archivos, este es el tipo de colaboración que nos interesa. Creo que se trata de las colaboraciones que tenemos que fomentar para poder presentar nuestros argumentos a los decisores, para decirles lo que hacemos y por qué presenta tanto valor. Entonces, mirando hacia el futuro, el efecto de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, blockchain, computación cuántica en nuestra profesión, en lo que se refiere a lo que hacemos y cómo conservar, considero que tenemos una función importante. Por un lado, en lo que se refiere a las administraciones públicas. Por eso siempre hablo de que hay que ir
a ayudar a las autoridades públicas porque ellos utilizan software de machine learning, de aprendizaje automática y toman decisiones que afectan a la vida de las personas. Nosotros tenemos que estar ahí sentados a esa mesa. Nuestro punto de vista, nuestra experiencia, nuestros conocimientos son vitales de muchas maneras y esto lo hice cuando estuve en el gobierno en Reino Unido. Somos el barómetro, si se quiere, de la ética porque nosotros podemos ofrecer este punto de vista al gobierno y decir, bueno, están utilizando este conjunto de datos, pero históricamente este conjunto fue compilado de esta manera, la otra, y estaba sesgado. Y un decisor que trabaja con esto, pues igual no lo ha pensado nunca. Y eso es lo que nosotros aportamos, una comprensión actual de la función de la gestión documental, de lo que nosotros hacemos, de lo que podemos ayudar al aprendizaje informático, que las decisiones sean buenas y como archiveros podemos arrojar una perspectiva histórica. Por ejemplo, habrá otros datos que igual no tenemos, pero en general sí. Y luego nosotros tenemos los registros del futuro, bueno, y del presente. Entonces, tenemos que estar ahí, tenemos que entender qué se está haciendo, tenemos que entender qué es lo que se está adquiriendo y que vamos a tener que conservar. Y luego hay otra cuestión, la transformación digital y sobre todo el machine learning o el aprendizaje automático sería su aplicación en el mundo archivero. Desde un punto de vista de machine learning, aprendizaje automática, tenemos ingentes volúmenes de datos que habrá que tratar y utilizar machine learning es una manera de abordar la cuestión, pero hay unas cuestiones importantes que ya señalé anteriormente. ¿Qué significa suficientemente bueno? Si no vamos a conseguir un 100% de una perfección, las máquinas nos van a dar un 100%, no vamos a poder capturar todo. Entonces, ¿qué es suficiente? ¿Qué consideramos que es una precisión aceptable, ¿no? Y que es un riesgo aceptable de cara al futuro? Y por último, creo que hay cuestiones que tienen que ver con gestión documental y conservación. Necesitamos estudiar las tecnologías y cómo nos van a afectar y cómo podemos utilizar esto para la accesibilidad de los investigadores, por ejemplo, y cuánto acceso queremos otorgar. Me parece que es importante. Bien, pues me parece que tenemos que lograr más contribuciones con matemáticos, científicos de datos informáticos y otros, colaboraciones para arguir, pero necesitamos evidencia, necesitamos pruebas, una base, que ya tenemos unos cuantos para poder hacer esto. Necesitamos saber que esto no es una montaña imposible de escalar, ¿no? Y hay materiales libres y gratuitos que nos pueden ayudar. Así que cuando hablamos de visibilizar los archivos, sí todavía queda mucho por hacer, sí hay también buen trabajo ya hecho y que se está realizando. Esperemos que el año que viene se unan a nosotros en nuestro próximo intento o campaña de visibilizar los archivos. El tema del año que viene es Somos Archivo. Archives are you, o Nous sommes les archives. Y lo que intentamos es contar nuestra historia, de contar historias sobre nosotros como personas y nuestras familias, lo que representan los archivos. También hay ausencias, preguntas. ¿Qué historias se cuentan? ¿Qué historias no? ¿Y por qué? Entonces tenemos que considerar, ¿no?, los archivos, la gestión documental, hay que considerar cómo nosotros afectamos a los archivos que existen, accesibles, la repercusión que los archivos presentan en nosotros. Aquí tienen a mis abuelos, Hermosa y Edward, y creo que reflejan un poco cómo los archivos me reflejan a mí con un archivo fotográfico. Gracias por su tiempo, espero que les haya resultado interesante y motivador y espero que pueda ayudar algo a abrir un debate en esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Seles. Voy a abrir, muchas gracias por darnos una visión tan clara del camino a seguir para dar fuerza
y empoderar a nuestros archivos y archiveros y señalar las dificultades que tenemos en el día a día para que nuestra profesión realmente sea considerada por todos aquellos que comparten otros espacios de gestión en nuestras instituciones y que forman parte de la toma de decisiones. Voy a abrir el chat para que la gente que está online, si quiere hacer alguna pregunta, o para los presentes tenemos aquí bueno, nos saludan todo el mundo. Buenos días, buenos días. Buenos días, Gaspar. Y bueno, el resto de la gente que son casi todos miembros de nuestra asociación. Perdón. A ver, si no, tapamos a la señora Seles. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Lo tenemos todo clarísimo. Bueno, tenemos claro que estamos en la brecha, es decir, desde aquí, desde la asociación, ya hemos participado en varias campañas vuestras del Consejo Internacional de Archivos, y el año que viene también. Es decir, celebramos desde hace ya, no sé, me parece que como 7 u 8 años, es que no lo sé, desde el Día Internacional de los Archivos, y lo hacemos coincidir con el 9 de junio. Hacemos una sesión formativa y bueno, hemos hecho bastantes cosas. En nuestra página web lo tenemos todo. Y estamos en línea con el Consejo Internacional de Archivos. Si no hay ninguna pregunta, pues nada, agradecer muchísimo tu presencia y nada, continuamos en la brecha digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, perdón, señora Seles, hay un mensaje, dice, buenos días. Bueno. Buenos días y muchas gracias. El mensaje no sé de quién es, perdón, no lo veo. Dice, quería preguntar qué estrategias pueden ser eficaces para visibilizarnos dentro de nuestras organizaciones, por ejemplo, en una administración pública. Pues muchas gracias por esa pregunta. Como he apuntado antes, la importancia reside en saber cuáles son las prioridades de la administración pública, porque los programas de archivos y gestión documental lo apoyan todo, sirve para apoyar todo, ¿no? Entonces hay que ver dónde ponen ellos el énfasis, qué les interesa, y entonces utilizar las pruebas, la evidencia de que disponemos para arguir que nosotros somos relevantes, debemos estar sentados a esa mesa. Y como dije, hay iniciativas internacionales como los archivos nacionales de Reino Unido que nos pueden ayudar a argumentar o a encontrar esa información que necesitamos para presentar un argumento basado en las pruebas a los decisores. Así que sería mi sugerencia. Primero, entender cuáles son las prioridades de aquellos a los que nos dirigimos en lo que se refiere a la administración pública, o cuáles son las políticas que realmente están intentando avanzar, qué les está costando y cómo con nuestros programas podemos contribuir. Pues nada, ya dejamos aquí la sesión, y muchísimas gracias de nuevo por colaborar con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias. De Buen nada. día.